Afinidades electivas. Los rostros de la química. Continuación. ¿Con qué experimentaban los químicos las sustancias materiales en la química del siglo XVIII? Los historiadores de la química han tratado de acercar esta ciencia a la física, tomándola como modelo de todas las ciencias. La atención se ha fijado en cuestiones como los átomos, las afinidades y las teorías newtonianas de las fuerzas de atracción, o en el papel de principios hipotéticos como el flogisto, olvidando a menudo que la química es una ciencia experimental que se ocupa del estudio de la materia y de sus cambios. En los últimos años, los historiadores de la química han comenzado a preguntarse sobre el tipo de sustancias que han participado en los experimentos del pasado y del presente. En los siguientes párrafos veremos que las sustancias estudiadas por los químicos del siglo XVIII difieren en gran medida de las modernas sustancias químicas, y nos preguntaremos si la llamada revolución química provocó un cambio profundo, revolucionario en el tipo de sustancias implicadas en los experimentos químicos. En el siglo XVIII los químicos estudiaron un amplio abanico de sustancias materiales, desde plantas enteras, raíces, hojas, flores, huesos, pelos, uñas y otras estructuras organizadas vegetales y animales, a bálsamos, resinas, gomas, aceites, grasas y sangre extraídos a partir de las plantas o animales, desde carbón, brea, petróleo y otros minerales en bruto, a materiales artificiales como cerámica, porcelana y vidrio, y por supuesto las formas de procesado de sustancias naturales como los metales, ácidos minerales, álcalis y sales. Si incluimos todos los tipos de materias primas y sustancias que los químicos de la época estudiaban en sus laboratorios y describían y clasificaban en sus escritorios, el número asciende a millares. Desde una perspectiva actual, las plantas, raíces y el resto de órganos vegetales no serían identificados como objeto de investigación de la química, sino de la biología. En el siglo XVIII, sin embargo, los límites entre las disciplinas eran diferentes. La exclusión de estas sustancias impuras de los programas de la química universitaria se completó a mediados del siglo XIX, así de todo el grupo de sustancias tratadas en el siglo XVIII, como metales, minerales, ácidos, álcalis y sales. Tan solo un pequeño conjunto se reconoce hoy de inmediato como sustancias químicas típicas. En el siglo XVIII, este grupo de sustancias químicas tenían una consideración especial, marcaba el orden en la química y en la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. Estas sustancias, y solo estas sustancias, se ordenaron en la tabla de las afinidades químicas del siglo XVIII, así como en la famosa tabla de nomenclatura química publicada en 1787 por Antoine Laurent Lavoisier y sus colaboradores. En la tabla química lavoisieriana, que muchos historiadores de la química consideran el símbolo de la revolución química, se alistó un impresionante número de metales,
bases, acidificables, álcalis, tierras, óxidos metálicos, compuestos de óxidos metálicos y compuestos de estos, así como gases y sales. Pero de verdad, ¿fue este un logro revolucionario? ¿Hubo realmente una revolución química? No es posible por razones de espacio discutir todos los aspectos interesantes de la tabla química de Lavoisier. Los gases que Lavoisier consideraba como compuestos de calórico efectivamente eran un importante grupo de nuevas sustancias que no estaban representadas en las tablas de afinidades. Sin embargo, con respecto a los avances supuestos revolucionarios de la tabla, hay dos hechos curiosos. En primer lugar, las sustancias químicas que se representan en la tabla se solapan en gran medida con las sustancias materiales consignadas en las anteriores tablas de afinidades químicas. En segundo lugar, esta tabla revolucionaria también incluye varios tipos de sustancias que fueron excluidas de la química universitaria tras la revolución química. Las aleaciones y en un apéndice, las sustancias vegetales como aceites vegetales, resinas, tintes y jabones. Solo tras la revolución química, alrededor de 1800 químicos empezaron a comparar sistemáticamente la composición cuantitativa de gran número de compuestos basándose en el análisis químico cuantitativo. El objeto de estos estudios, denominados estequiometría, era desentrañar las regularidades o leyes de la composición química. En el nuevo campo de la estequiometría, los químicos identificaban compuestos puros en el sentido moderno, es decir, compuestos estequiométricos con una composición exacta, invariable cuantitativamente entre 1813 y 1814, basándose en estequiometría y en la teoría atómica de John Dalton. El químico sueco Jöns Jacob Berzelius introdujo fórmulas químicas para designar los compuestos estequiométricos puros. En aquel momento, las aleaciones que todavía se incluían en la tabla de Lavoisier de 1787 ya no se definían como sustancias químicas propiamente, dado que no se trataba de compuestos estequiométricos. Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XIX, la química tradicional orientada a estudiar las plantas y los animales también se sometió a una profunda transformación que permitió que la nueva química orgánica se centrase en los compuestos de carbono estequiométrico y que relegase las sustancias orgánicas no estequiométricas como aceites vegetales, resinas, tinturas y jabones. Estos hechos arrojan una nueva luz sobre la revolución química. ¿Por qué consideramos la química lavoisieriana como una revolución científica si hemos visto que no implicaba un cambio profundo en los tipos de sustancias materiales objeto de investigación química? Solo varias décadas después de esta revolución, el campo de las sustancias materiales consideradas como verdaderas sustancias químicas experimentó una profunda transformación. Las sustancias químicas del siglo XVIII. Tanto las tablas de afinidades del siglo XVIII como la tabla de nomenclatura química de 1787 seleccionaban ciertos tipos de preparados, sustancias químicas tales como metales, ácidos, álcalis, tierras, aleaciones de metales y sales.
Todas estas sustancias compartían un conjunto de rasgos característicos. Por un lado, experimentaban transformaciones químicas mucho menos complejas que la gran mayoría de los materiales estudiados por los químicos del siglo XVIII. Por ejemplo, cuando los químicos destilaban hojas de plantas y aceites animales, descomponían estas materias en un gran número de sustancias diferentes que varían según la temperatura de destilación y otros factores específicos. Los químicos del siglo XVIII toparon con dificultades para entender este tipo de procesos químicos y extraer conclusiones fiables y generales sobre la naturaleza de las sustancias materiales y de sus reacciones. Por el contrario, metales, ácidos, álcalis y tierras y las sales se obtenían de ellos, así como los metales y las aleaciones se podían someter a reacciones químicas relativamente simples, lo que permitía interpretarlas más fácilmente. Por ejemplo, cuando el cobre se disolvía en ácido sulfúrico, se transformaba en una sal, vitriolo de cobre, cuando la solución se evaporaba. Por otra parte, en operaciones químicas posteriores, el vitriolo de cobre podía descomponerlo de nuevo en cobre y ácido sulfúrico, este último en una forma compuesta. Del mismo modo, el cobre y el estaño combinan en la aleación de bronce y el bronce podía ser descompuesto y posteriormente en cobre y estaño. Se trataba, por tanto, de sustancias que se combinaban por parejas, formando nuevos compuestos químicos binarios que a su vez se podían descomponer y recuperar en procesos químicos posteriores. Así, los químicos disponían de un patrón estable y reproducible de las transformaciones químicas, es decir, descomposiciones y recomposiciones reversibles y simples. En los siglos XVII y XVIII, los estudios de descomposiciones y recomposiciones simples y reversibles de sales de aleaciones permitieron seguir la pista de las sustancias concretas involucradas en el proceso químico e identificarlas como componentes químicos esenciales relativamente estables que se conservan en los compuestos químicos binarios, en los compuestos químicos binarios preparados a partir de ellas. Las tablas de afinidades del siglo XVIII clasificaban, de acuerdo con las afinidades selectivas químicas, ordenaban con precisión este tipo de sustancias junto con las respectivas composiciones y descomposiciones reversibles y binarias. Así destacaban las sustancias puras, no en el sentido moderno de la pureza dada por la estequiometría del siglo XIX, sino en el sentido del siglo XVIII, sustancias químicas individuales, fáciles de identificar, que no estaban contaminadas con otras sustancias. Solo décadas más tarde, a partir de 1800 aproximadamente, los químicos identificaron muchas, aunque no todas, de estas sustancias químicas investigadas en el siglo XVIII como compuestos estequiométricos. La pureza química no se oponía a la utilidad. ¿De dónde venían estas sustancias puras y fácilmente identificables? En el siglo XVIII la gran mayoría eran materiales cotidianos, productos de las artes y manufacturas. Prácticamente todas las sustancias químicas representadas y ordenadas en la famosa tabla de afinidades químicas de François Geffroy y la mayoría de las sustancias químicas agrupadas en la tabla de la nomenclatura química publicada por Lavoisier y sus colaboradores eran materiales de uso cotidiano en el comercio y la industria de la época. El comercio y la industria constituyen en el espacio
en el que aparecieron la mayoría de las sustancias químicas del siglo XVIII. Los químicos compraban los productos a los comerciantes farmacéuticos y otros profesionales y los reproducían en sus laboratorios. Asimismo, afinaban, estudiaban las propiedades perceptibles y analizaban la composición de estas sustancias tan corrientes, a base de hacer análisis y de volver a sintetizar. Particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII, los químicos también introdujeron nuevos tipos de sustancias y nuevas técnicas experimentales que ampliaban los materiales, instrumentos y operaciones artesanales existentes y los instrumentos y operaciones artesanales existentes y los diferentes tipos de aire o de gases dan buena fe de ello. La noción de pureza química a menudo se considera como un concepto opuesto al de utilidad, pero un análisis histórico atento demuestra que esta idea es un error. Las sustancias representadas en las tablas de afinidades del siglo XVIII y en la tabla de nomenclatura química de 1787 eran puras y fácilmente identificables. Pero no solo eso, la mayoría también eran materiales ampliamente utilizados a finales del siglo XVII y principios del siguiente. El reconocimiento químico de la reversibilidad de la descomposición y composición de esta sustancia fue el resultado de una labor cognitiva que exigía la abstracción del origen y de la aplicación de estas sustancias. Pensamiento abstracto y modelización formaban parte importante de la tabla de afinidades de Giffroy de 1718, así como de la tabla de nomenclatura química de Lavoisier de 1787. Todo pensamiento conceptual y modalización va asociado en mayor o menor medida a las abstracciones, pero el hecho de que los químicos del siglo XVIII construyesen modelos abstractos fundamentales de las sustancias químicas y de las reacciones, así como las tablas abstraídas del contexto tecnológico y experimental de las sustancias químicas, no significa que los químicos solamente se acercasen a las sustancias materiales de una forma abstracta. En realidad las estudiaron desde perspectivas muy diferentes, incluyendo las dimensiones perceptibles e imperceptibles de los orígenes y los usos de estas sustancias. Las sustancias puras e identificables representadas en las tablas eran solo una pequeña parte del conjunto mucho más amplio de materiales que incluía minerales en bruto y sustancias procedentes de plantas y animales, la mayoría de los cuales también eran mercancías corrientes. La cara social y tecnológica. La gran mayoría de las sustancias químicas representadas en las tablas químicas del siglo XVIII no fueron producto de la creatividad científica ni de una provechosa actividad de investigación de los químicos que trabajaban en instituciones académicas como la Academia Real de Ciencias de París. Las sustancias químicas puras del siglo XVIII más bien formaban parte de una cultura material que compartían químicos con formación universitaria, boticarios, ensayadores, técnicos de minas y otros expertos cuya labor técnica e investigaciones tecnológicas implicaban operaciones químicas. La historia del concepto ilustrado de pureza química está profundamente incrustada en la tecnología y en la sociedad de este periodo.
la gran atención que los químicos académicos prestaron a las reacciones químicas reversibles y a las tablas de afinidades desde mediados del siglo XVIII fue contribuyendo a crear hacia 1800 el concepto de pureza estequiométrica. El contexto tecnológico tiene un peso importante en este concepto, aunque la estequiometría, al igual que las tablas de química del siglo XVIII, se abstrajese a partir del origen y usos de las sustancias. El estudio de las sustancias puras tenía raíces en los talleres y laboratorios artesanales y no era una empresa meramente científica. Este tipo de conflicto entre el saber y el hacer no cambió significativamente con el fin del siglo XVIII en la llamada revolución química. Por otra parte, esta revolución ni promovió cambios ni profundos en el laboratorio de química, ni en los estilos de experimentación química, ni en los tipos de materias estudiadas por los químicos. La revolución química significó principalmente una revisión de un conjunto de teorías químicas y en consecuencia una redefinición de los tipos de compuestos y sustancias simples. Lo que antes era simple se consideró compuesto después y viceversa. Además de los cambios teóricos y taxonómicos, todos los demás elementos implicados en la revolución química representaron la culminación de los esfuerzos que habían comenzado mucho antes de que Lavoisier subiese al escenario de la química. Lavoisier fue más radical que sus predecesores y contemporáneos en separar la química de su pasado alquímico y de lo que él consideraba que pertenecía a la metafísica. Sin embargo, los historiadores y filósofos de la ciencia probablemente nunca habrían calificado sus logros de revolución científica si él y sus colaboradores no se hubiesen atrevido a proclamarla. Con los recientes estudios históricos han demostrado no hubo una revolución química en los años 70 y 80 del siglo XVIII. El espacio de la química. El lugar más importante de las investigaciones químicas naturales y tecnológicas del siglo XVIII fue el laboratorio. La mayoría de los filósofos experimentales y de los naturalistas llevaban a cabo sus ensayos experimentales en una habitación cualquiera, pero un investigador del siglo XVIII difícilmente habría sido reconocido como químico si no hubiese tenido acceso a un laboratorio. Para ellos, el laboratorio era necesario por varias razones. Las técnicas químicas de la época requerían diferentes tipos de hornos de gran tamaño, con las correspondientes chimeneas, así como fuentes de agua y toneladas de madera y carbón, elementos que no podían desplazarse con facilidad. Era conveniente, si no necesario, disponer de una sala especial para este equipo. La experimentación también constituía un trabajo sucio que producía un montón de productos malolientes, corrosivos o nocivos que se tuvieron que mantener apartados de los estudios y de la vida cotidiana del hogar. Además, la mayoría de experimentos químicos combinaban diferentes técnicas que requerían gran variedad de recipientes, instrumentos reactivos y materiales auxiliares dependiendo del tipo de sustancia con la que se experimentaba y de los objetivos. Almacenar estos recipientes exigía mucho espacio. Los reactivos y las muestras de sustancias guardadas en frascos y tarros se tenía que ordenar en anaqueles o armarios y había que protegerlos de la humedad y la corrosión. Además,
Los químicos del siglo XVIII habían establecido una rutina de experimentación más o menos diaria en lugar de los ensayos experimentales a menudo interrumpidos y las exhibiciones públicas de experimentos propios de la filosofía experimental. Este modelo de experimentación continua se basaba en una larga tradición histórica. Integraba tanto los objetos tecnológicos inherentes a esta tradición como los intereses intelectuales predominantes y los objetos de investigación de los químicos del siglo XVIII, es decir, el estudio del mundo multiforme de las sustancias materiales. En sus historias experimentales y análisis, estos químicos estudiarían una sustancia material tras otra. Este estilo de experimentación era en principio ilimitado no solo por el inmenso número de sustancias que se podían someter a experimentación, sino también debido a la productividad material de la experimentación química, dado que las reacciones continuamente brindaban nuevas sustancias. Nuestra visión global de la experimentación del siglo XVIII ha sido sustancialmente modelada por los historiadores de la física, que ponían énfasis en el surgimiento de la fisiología experimental. Nuestra visión global de la experimentación del siglo XVIII ha sido sustancialmente modelada por los historiadores de la física, que ponían énfasis en el surgimiento de la filosofía experimental en el siglo XVII y en la aparición de la cuantificación y la medición de precisión durante la Ilustración. Esto se ajusta con la imagen que tenemos de los laboratorios y los experimentos de precisión de los químicos más famosos del siglo XVIII, como Antoine Laurent de Lavoisier, y de otros filósofos químicos importantes como Henry Cavendish. Sin embargo, sus laboratorios no eran los típicos. Nuestro interés por estos químicos tan extraordinarios con demasiada frecuencia esconde las penurias de los más comunes, los menos conocidos, los que han contribuido a la química mediante la repetición de operaciones artesanales y la realización de experimentos con instrumentos tan corrientes como retortas, vasos, frascos y crisoles. No olvidemos que Lavoisier fue un rico financiero del antiguo régimen que podía permitirse el lujo de comprar los costosos instrumentos de precisión que ponían a la venta los fabricantes de instrumentos más prestigiosos de París, y que muchos químicos que carecían de medios para comprar esos instrumentos se lamentaban de ser incapaces de repetir sus experimentos. En el siglo XVIII se crearon laboratorios en universidades y academias, así como en las escuelas profesionales y técnicas recién fundadas entonces, pero también disponían de laboratorios de boticas las empresas de minería, las plantas metalúrgicas, las secas, los arsenales, las fábricas de tintes, de porcelana y de productos químicos, las destilerías y las perfumerías. Había una similitud particularmente estrecha entre los laboratorios farmacéuticos y los académicos. Esto puede verse fácilmente comparando los dibujos y los instrumentos expuestos actualmente en los museos de ciencia y de farmacia. Los mismos tipos de hornos, retortas, alambiques, botes, vasos, frascos, crisoles y balanzas que los químicos utilizaban en laboratorios universitarios, también los empleaban los boticarios para preparar remedios. Tanto los laboratorios de las boticas del siglo XVIII como los laboratorios químicos se establecían a menudo en la planta baja de un edificio y en habitaciones con techos abovedados de piedra.
Lo primero era particularmente conveniente para facilitar el abastecimiento de agua y combustible. Lo segundo, para protegerse contra los incendios. Las ventanas eran muy importantes para que entrase aire fresco y para evacuar los vapores tóxicos. El equipo más importante de ambos tipos de laboratorios eran grandes hornos, una chimenea y varios tipos de aparatos de destilación. La cultura material compartida del laboratorio farmacéutico y el universitario ayuda a explicar por qué los boticarios con frecuencia pasaron de la producción comercial de sustancias químicas a la observación cuidadosa y al análisis químico, y por qué los químicos se movían entre el análisis experimental y la investigación farmacéutica. No es extraño, pues, que muchos químicos del siglo XVIII hubiesen sido aprendices boticarios. En definitiva, observaciones y experimentos realizados en laboratorios farmacéuticos y otros laboratorios artesanales contribuyeron al avance de la química hasta bien entrar el siglo XIX. El segundo infortunio de Lavoisier: ascensión y caída del mito de la revolución química. Ensayo de Marco Beretta. El nombre de Lavoisier es sin duda uno de los más conocidos de la historia de la ciencia. Todavía hoy en día, y a diferencia de lo que pasó con Galileo, Newton y Darwin, no ha habido un proyecto historiográfico dedicado a estudiar sistemáticamente la obra del químico francés. La mayor parte de sus escritos, de hecho, aún continúan inéditos o cuando menos ignorados en los archivos de la Academia de las Ciencias de París. Este texto tratará de dar las razones que han impedido que Lavoisier goce de una historia normal. Después de un largo proceso, el 8 de mayo de 1794, fueron guillotinados en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, 28 miembros de la Ferme Generale, la odiada compañía privada desde 1726, Después de un largo proceso, el 8 de mayo de 1794 fueron guillotinados en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, 28 miembros de la Ferme Generale, de la odiada compañía privada que desde 1726 administraba por cuenta de la corona francesa la imposición y la recaudación de los impuestos indirectos. No fueron muchos los franceses que no vieron en esta ejecución un acto de justicia, y si entre las víctimas no hubiera figurado Lavoisier, los historiadores quizás no habrían dedicado mucho interés a una sentencia habrían dedicado mucho interés a una sentencia que habían encontrado en consenso muy amplio, incluso entre los moderados. La trágica muerte de Lavoisier, sin embargo, impuso desde el principio una doble revisión. Por una parte, había que recuperar la imagen de la Ferme Generale y hacer de ella una institución administrativa típica del antiguo régimen, depurada de los vicios que se le habían imputado. Por otra, había que exaltar a Lavoisier hasta convertirlo en un mártir de la ciencia. Sin entrar a discutir el meollo de la cuestión meramente histórica sobre las causas del proceso y de la muerte de Lavoisier, lo que interesa subrayar aquí son los efectos de este nuevo este hecho ha ejercido sobre la historiografía de la revolución química, además de la biografía histórica
que debería haber surgido del examen crítico de los documentos. La ejecución de Lavoisier hizo emerger un alter ego que alteró los rasgos originales del científico francés hasta transfigurar profundamente su identidad histórica. Tan solo teniendo esto en cuenta se puede aclarar los motivos que desde que murió han alimentado una historiografía más proclive a dramatizar los hechos que a comprenderlos. Esta escisión con la realidad histórica ha acabado perjudicando la imagen de Lavoisier. La célebre sentencia de Charles Adolphe Wurtz: la química es una ciencia francesa, fue fundada por Lavoisier, de memoria inmortal, 1869. Ha generado una mitología que en el tiempo ha ido deteriorándose hasta la definitiva obra de demolición emprendida por alguna de las tendencias historiográficas más recientes. Los resultados de estos estudios recientes, sin embargo, a menudo se han distinguido por caer en el prejuicio opuesto al decimonónico y han hecho de Lavoisier más que un científico que hay que estudiar y contextualizar, un mito que hay que destruir. El mito sale a escena. Para la continuidad científica parisina, la muerte de Lavoisier fue motivo de gran vergüenza. Muchos de sus colaboradores más estrechos habían estado en primera fila en la defensa de los principios republicanos y en el momento del arresto ocupaban cargos políticos de responsabilidad. Sin embargo, fueron escasas y tímidas las tentativas de salvar a Lavoisier de su destino. Quizás fue por un cierto sentimiento de culpa que Antoine François Fourcroy, uno de los colaboradores más próximos y que gracias a un rápido ascenso político entre 1792 y 1794 se convirtió en un miembro influyente de los jacobinos, leyó el 1 de agosto de 1796 en el Lycée des Arts una notice sur la vie et les travaux de Lavoisier, en la que retrataba al químico francés como un mártir de la ciencia. La lectura de la biografía se acompañó de solemnes pompas fúnebres, durante las cuales Lavoisier fue recordado con la inauguración de una pirámide y con un medallón. Era el principio de una literatura hagiográfica que con el tiempo se fue pintando de tonalidades retóricas siempre nuevas. Es probable que la viuda de Lavoisier, Marie-Anne Pierret-Pulth, de nombre de soltera, se sintiera dolida con una celebración póstuma promovida por quienes a su juicio habían contribuido con su silencio a legitimar la ejecución del marido. Cuando en 1796 recuperó la posesión del ingente patrimonio de Lavoisier, Marie-Anne adquirió una suntuosa residencia en el número 39 de la calle de Anjou-Saint-Honoré, a pocos pasos del pequeño cementerio privado de la Madeleine, propiedad de Olivier de Clouzot. Allí, entre el 26 de agosto de 1792 y el 13 de junio de 1794, fueron inhumados en una fosa común los cuerpos de 1.343 víctimas del terror revolucionario, entre ellas, además de los restos de Lavoisier y del padre de Marie-Anne, Jacques Pulse, fueron inhumados los cuerpos de Luis XVI, de María Antonieta y de muchos otros ciudadanos
tanto ilustres como anónimos pertenecientes a todas las clases sociales. Además de la proximidad al cementerio, Madame Lavoisier hizo de su nueva residencia un auténtico santuario particular dedicado a la ciencia, en cuya entrada se mostraba con orgullo el magnífico doble retrato pintado en 1788 como por David la víspera de la publicación del Traité élémentaire de chimie en 1789. En el resto de las estancias se conservaban como reliquias instrumentos manuscritos y las colecciones naturalísticas pertenecientes a Lavoisier. Ya en 1796, Madame Lavoisier decidió rendir homenaje a su difunto esposo, publicando en colaboración con Armand Seguin algunos volúmenes de las obras que el propio Lavoisier había empezado a editar poco antes de morir, entre 1793 y 1794. Una discusión con Seguin, que con toda la razón se negó a cederle la propiedad intelectual de algunos experimentos sobre la respiración, atravesó posteriormente la publicación. Solamente en 1805, después de haber hecho religar los fascículos restantes y de haber añadido una breve nota biográfica del marido, Madame Lavoisier empezó a distribuir gratuitamente algunos ejemplares de las Mémoires de Chimie en colección de textos de gran importancia científica, que sin embargo tuvo una difusión tan limitada que la mayor parte no fueron incluidos en la edición de las obras completas. La residencia de Madame Lavoisier se transformó en varias ocasiones en un laboratorio donde los instrumentos del difunto marido volvieron a funcionar en manos de científicos de la talla de Gay-Lussac, Cuvier, Biot y Arago. Precisamente a François Arago donó Madame Lavoisier en 1835 algunos documentos muy importantes, como los 14 protocolos de laboratorio y las notas de viaje que habrían podido servir para redactar una biografía que nunca se llevó a cabo. A la muerte en 1836 de Madame Lavoisier, todos sus bienes pasaron a su sobrina Gabrielle Ramey de Sully, casada con León de Chasteles, personaje destacado de Clermont-Ferrand. En 1838, León de Chasteles donó una colección de 200 cartas a la Biblioteca Municipal de Clermont-Ferrand y los escritos de Lavoisier relativos a la Asamblea Provincial de Orleans de 1787 a la Biblioteca Municipal de Orleans. Este proceso de dispersión afortunadamente se interrumpió cuando León Chasteles decidió ordenar las cartas del científico, preparando una edición de sus obras. En 1837, el químico Jean-Baptiste Dumas publicó un libro titulado Leçons de philosophie chimique, que reunía las lecciones impartidas durante su primer curso en el Collège de France, donde, hablando de Lavoisier, anunciaba solemnemente: permitidme añadir que publicaré la edición de las obras de Lavoisier, que proporcionaré a los químicos su evangelio. Cuando años después conoció el proyecto de Dumas, León Chasteles
entró en contacto con él para poner a su disposición a partir de 1846 una parte considerable de los documentos del archivo y de la correspondencia de Lavoisier. En 1856 los herederos de Arago restituyeron a Dumas los protocolos de laboratorio y los diarios de viaje. Lavoisier entra en la historia. Los primeros 4 volúmenes de las obras de Lavoisier aparecieron finalmente en 1862, 64, 65 y 68. En 1860 la familia de Chastel también donó a Dumas y a la Academia una parte de los instrumentos científicos de Lavoisier que fueron destinados al Conservatoire des Arts et Métiers. Las fuentes materiales debían servir para comprender el significado de los protocolos del laboratorio que Dumas esperaba incluir en las obras. Este proyecto tan ambicioso, sin embargo, muy pronto se vio interrumpido. La inminente guerra franco-prusiana y en 1884 la muerte de Dumas impidieron que terminara la obra. Fue el químico orgánico Edouard Grimold, autor de la documentadísima biografía de Lavoisier publicada en 1888, quien llevó a cabo la empresa con la publicación en 1892 y 1893 de los últimos 2 volúmenes. En realidad, el proyecto habría podido continuar con la publicación, además de los protocolos de laboratorio de la correspondencia, pero varios obstáculos culminados con la muerte de Grimold en 1900 lo impidieron. Para compensar cuando menos parcialmente estas carencias, Marcelin Berthelot publicaba en 1890 una biografía científica de Lavoisier con un apéndice documental en el que proporcionaba las transcripciones de muchos extractos de los registros de laboratorio. La edición de las obras era bastante incompleta, carente de orden cronológico y con la inexplicable exclusión de memorias que Lavoisier había publicado. A pesar de estos defectos tan evidentes, durante otro medio siglo la historia documental de la obra lavoisieriana sufrirá una interrupción casi absoluta. En 1943, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Lavoisier, se organizó en el Palais de la Découverte en París una grandiosa muestra donde, por concesión de la familia de Chastel, se presentó por primera vez un impresionante número de instrumentos minerales, manuscritos y materiales iconográficos con el fin de documentar la vida del químico francés. En esta copiosa documentación encontró inspiración para su futuro interés por los instrumentos científicos un joven químico e historiador de la ciencia, Maurice Dumas. En 1948, gracias al interés de la International Union of History of Science y la financiación de la UNESCO, se reanudó el proyecto de publicar la correspondencia de Lavoisier y finalmente en 1955 vieron la luz los 7 volúmenes de las obras de Lavoisier que contenían las cartas del período 1763-1769. El editor de la obra, el ingeniero químico René Frick, falto de la preparación histórica y filológica adecuada y poco familiarizado con la obra de Lavoisier, hizo un trabajo pésimo. No anotó adecuadamente las cartas, transcribió incluso en el caso de los borradores la grafía del 18º y aún peor,
no publicó la correspondencia entre Lavoisier y Guettard, 30 cartas, ni muchas otras cartas que se conservan en las bibliotecas públicas. Frick, ayudado en la publicación del tercer volumen en 1964 por la preciosa colaboración de Maurice Dumas y de Douglas McKee, murió en 1970 dejando incompleta la correspondencia de 1783. Además, la transcripción de los 14 registros de laboratorio que estaba en preparación se perdió junto a varias cartas originales de Lavoisier y solamente se pudieron reencontrar en los años 90. El caos que dejó Frick, que había retenido en su residencia numerosos documentos originales y la dificultad de encontrar en Francia un historiador de la química capaz de llevar a cabo el reto de reanudar el trabajo según los parámetros científicos apropiados, atrasó la publicación hasta que Michel Goupil, alumna de René Taton y biógrafa de Claude Louis Berthollet, pasó a ser responsable de la edición. Finalmente, en 1986, publicó el cuarto volumen de la correspondencia. La obra por fin rendía justicia a la importancia de la empresa y todas las cartas habían sido debidamente anotadas y en numerosos apéndices documentales se aclaraban los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas por Lavoisier en el periodo 1784-1786. La publicación de los últimos volúmenes parecía pues en buenas manos, pero poco antes de la publicación del quinto volumen, el 19 de febrero de 1993, la prematura muerte de Michel Goupil dejaba huérfano el comité Lavoisier y la inminente conmemoración del bicentenario de la muerte del químico francés. Entre 1993 y 1994, el conde Guy Chabrol, heredero de Lavoisier, donaba a la Academia la última parte de las cartas en posesión de los herederos y llevaba a cabo felizmente un proceso iniciado por Madame Lavoisier en 1835. Gracias a Patrice Bret, que con Goupil había colaborado en la redacción del quinto volumen, se ha asegurado la publicación de los últimos dos volúmenes de la correspondencia al mismo tiempo que se ha perfeccionado el enfoque histórico y filológico adoptado en 1986. Un último volumen con las cartas olvidadas de Frick, así como las que hayan sido identificadas. Mientras tanto, se verá publicado próximamente la accidentada trayectoria de los documentos, instrumentos y colecciones naturales del hoy en el Museo Lecoq de Clermont-Ferrand. Ha hecho difícil la labor de los historiadores que, salvo pocos casos, han tenido que trabajar basándose en la edición de Dumas Grimaud. Lavoisier entre el mito y la historia. El dramático final de Lavoisier, como hemos visto, ha alimentado un mito al que la publicación de las obras tendrá que poner freno o cuando menos alentar una curiosidad histórica tendente a mitigar el entusiasmo con el que los químicos franceses del siglo XIX han glorificado a su patriarca.
Se podría haber esperado que los defectos y carencias de las obras hubieran inspirado numerosas investigaciones en los archivos ante miles de cartas, manuscritos, ensayos, diarios de viaje y protocolos de laboratorio que en conjunto superan los 4.000 documentos. La indiferencia de los historiadores es bastante sospechosa. Por otro lado, la mitología lavoisieriana era un argumento demasiado suculento como para que pudiera ser sustituido por la laboriosa rutina de la investigación basada en los documentos originales. Una justificación parcial de este estado de cosas tan deplorable exige admitir que durante casi todo el siglo XX los historiadores ya no tuvieron la suerte de la que gozaron Dumas, Grimaud y Berthelot y no pudieran acceder fácilmente a los archivos de Lavoisier que permanecían en parte en manos de los herederos hasta comienzos de los años 90. A partir de la segunda posguerra, algunos fueron subastados, lo que ofreció al coleccionista e historiador de la química Denis y Dubin la oportunidad de reunir una notable colección hoy conservada en la Crochet Library de la Universidad de Cornell, Ithaca, New York. Henry Gerlach fue, junto a Andrew N. Madrun, uno de los pocos en la segunda mitad de los años 30 que pudo acceder a esta colección privada y gracias a la amistad que mantenía con el secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de París, tener acceso a los archivos que aún no estaban abiertos al público. El resultado de este privilegio fue, no por casualidad, la publicación en 1961 de un libro dedicado al químico Lavoisier, de Crucial Year, llamado a trastocar profundamente la imagen del químico francés y a relanzar, aunque durante un periodo más bien breve, el interés por la revolución química. La identificación del concepto de revolución científica con la astronomía copernicana y la mecánica galileana experimentó con la obra de Gerlach una significativa corrección, hasta el punto de que el año siguiente a la publicación del libro, Thomas Kuhn reconocía a la química un estatuto particular en su clásico The Structure of Scientific Revolution. Gerlach había publicado algunos documentos inéditos importantes sobre la combustión mediante los que mostraba claramente que las obras y la correspondencia que habían publicado Dumas y Grimaud no eran más que una parte, a menudo ni tan siquiera la más importante de la obra de Lavoisier. Curiosamente, salvo los estudios de Carleton Perrin, que había sido discípulo de Gerlach y de Frederick Holmes, la obra de Lavoisier se continuó interpretando más a partir de las fuentes bien conocidas del siglo XIX que investigando los documentos sepultados en los archivos. Además, el proceso de desconstrucción del mismo Lavoisier, emprendido a principios de los 90, fue más el efecto de una posición historiográfica a priorística contra la hagiografía decimonónica que una reflexión madurada a partir del examen de los textos inéditos. En lo que respecta a los documentos de hecho, el debate entre partidarios y detractores de Lavoisier se acabó un siglo antes. Así pues, Lavoisier ha conocido el segundo infortunio de ser identificado 2 siglos después de morir con el mito construido por los químicos del siglo XIX y parece aún hoy muy difícil tratar su obra prescindiendo de cuanto escribieron Dumas y Grimaud y Berthelot.
las interpretaciones que tratan de derribar el significado histórico de su obra no hacen en realidad más que construir un antimito ornado de categorías filosóficas que, como el positivismo en el siglo XIX, bien poco tienen que ver con la historia de la revolución química. Por tanto, los miles de documentos inéditos y de repertorios naturalísticos y los 500 instrumentos científicos que en conjunto constituyen una de las colecciones científicas más importantes del siglo XVIII aún esperan ser estudiados. Bernadette Bensoude-Vincent. La imagen social de la química entre el temor y la esperanza. Su incansable esfuerzo por construir puentes intelectuales que nos ayuden a comprender la ciencia en el pasado y en el presente es quizás uno de los rasgos que mejor caracterizan el trabajo de Bernadette Bensoude-Vincent, catedrática de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de la Sorbona en París, nacida en Béziers, Francia, 1949. Casada y madre de 3 hijos, puente entre la historia y la filosofía de la ciencia que han permitido integrar el conocimiento del pasado en la reflexión filosófica sobre el estatuto de la ciencia experimental como la química, puente también entre el pasado y el presente que han ayudado a comprender la química actual desde una perspectiva histórica, puentes por último entre la ciencia y sus públicos, cada uno con sus propios saberes, miedos e ignorancias. De todo ello, de química, de historia y filosofía, de expertos y profanos, de ignorancia y de miedos, hablamos con esta autora de decenas de libros y centenares de artículos en los que la química, sus producciones y su imagen social han sido protagonistas destacados. La ciencia puede ser presentada como un espectáculo atractivo y sensacional que haga soñar, reír y en ocasiones incluso pensar. Fin de este ensayo.